convenio pues es uno de los primeros convenios mundiales y que tienen como objetivo, pues están dedicados a proteger el medio marino de las actividades de los seres humanos y entró en vigor en el año de 1975. Acá pues estábamos ante un convenio que protege el medio marino. ¿De quién lo protege? De las actividades que realizan los seres humanos. Los seres humanos somos los que con nuestra actividad diaria muchas veces somos los que más contaminamos el medio ambiente y también en este caso pues estamos hablando del medio marino. Este convenio de Londres tiene un objetivo importante: fomentar el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del mar. Entonces, la contaminación que está llegando al mar pues tiene muchas fuentes y lo que se pretende a través de este convenio de Londres pues controlar, ¿verdad? Y de alguna manera pues buscar alguna medida para que ya no se esté contaminando el mar por los múltiples desechos que se están vertiendo ahí y también pues de otras materias. El convenio de Londres pues fue modernizado con el protocolo de Londres, con el fin de seguir modernizando el convenio y en su momento pues también poderlo sustituir. En el año de 1996 se adoptó el protocolo de Londres que prohíbe todo vertimiento con la excepción, bueno, aquí tenemos una excepción de desechos que posiblemente resulten aceptables en la denominada lista de vertidos permitidos. Este protocolo de Londres, bueno, entró en vigor el 24 de marzo del año 2006. Este protocolo de Londres, en su artículo número 23, nos indica claramente que viene a derogar el convenio, pero como también todos los convenios y tratados internacionales pues son fuente del derecho, pues también entonces tenemos que conocer cuál es el origen o cómo ha sido el desarrollo que ha venido trayendo este tema. Y por eso es que el día de hoy vamos a verificar unos puntos importantes del convenio, pero posteriormente pues nos vamos a trasladar a conocer el protocolo de Londres. El convenio el convenio de Londres del año 1972 pues tiene un preámbulo, tiene 22 artículos y al final pues tenemos 3 anexos. En estos anexos encontramos unos listados de aquellos desechos que no se pueden vertir al mar. En el anexo número 2, los desechos los que necesitan un permiso especial. Y en el anexo número 3, pues aquellos que pueden se permite que pueden ser vertidos al mar. Pero ya lo indiqué, la Convención de Londres de 1972 está totalmente derogada por el protocolo de Londres del año de 1996 y que entró en vigor en el año 2006. Este protocolo de Londres igualmente tiene su preámbulo y pues tiene 29 artículos. También tiene 3 anexos, solo que 2 anexos pues son de unos listados de los vertimentos que no se pueden echar en el mar, y un tercer anexo pues nos habla ya de un procedimiento de arbitraje, de cómo pues llegar a un acuerdo o poder arreglar las controversias que pueden surgir a nivel internacional. Y veamos qué es lo que, a qué nos referimos a la contaminación marina.
o la contaminación del mar, como también se le conoce, y esto es, pues, es la contaminación que afecta a los mares y a los océanos, desde la zona de rompientes hasta el mar abierto. Incluye la que se produce en las costas, en los puertos, en las plataformas pesqueras, en la industria, en la navegación y en las zonas marítimas. Y acá vemos que la contaminación viene de todos lados, viene la contaminación. La contaminación pues tiene un carácter global, es a nivel internacional, no solamente afecta a un continente o está afectando a un solo país, sino que está en todos lugares del planeta, y de ahí la necesidad o la conveniencia de poder tener convenios internacionales como el MARPOL y esfuerzos internacionales dirigidos a reducirla y asegurar un desarrollo sostenible del medio marino. Bueno, la nación está llegando a niveles tan destructivos, tan contaminantes, que se está poniendo en riesgo, pues no solamente todo lo que se denomina lo que está en el medio marino, sino que hasta los seres humanos también estamos expuestos a que podamos tener consecuencias catastróficas, en virtud que el mar es una fuente de producción de alimento para los seres humanos. Entonces, si se está contaminando el mar, el producto que pueda estar viniendo del mar y que nosotros estamos consumiendo, pues también puede estar contaminado, y esto nos va a causar serios daños a todas las personas. Entonces, pareciera que algunos pudieran decir, bueno, a mí no me va a afectar, a mí no me afecta, pero en realidad todos estamos propensos a que podamos sufrir alguna consecuencia por la contaminación del mar. Y veamos acá los principales contaminantes que están llegando al mar. Esos son los materiales radioactivos, metales pesados, sustancias inorgánicas, desechos sólidos, pesticidas y herbicidas, productos químicos, orgánicas, aguas de alcantarillado, detergentes, armas y hasta restos de rocas y desechos inertes. Todo esto está llegando al mar y son los principales contaminantes, lo que está poniendo en riesgo a el mar. Y en esta convención vemos que el artículo número 3, a los efectos del presente convenio, se entiende por vertimento toda evacuación deliberada. Aquí nos pone en énfasis esa palabra deliberada, o sea que esto va con conocimiento de causa de lo que se está haciendo. Se están evacuando ahí desechos y otras materias. ¿Y desde dónde vienen? Pues se está produciendo toda esta contaminación desde los buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. Y cuando estamos hablando de buques, pues estamos hablando del medio de transporte en el mar. Y desde ahí se está haciendo el vertimento hacia el mar y está causando pues un daño. Y también de las aeronaves, las que están en el aire, las que van en el aire también están virtiendo al mar desechos y están causando contaminación. Y también
plataformas. Recordemos que en la zona económica el Estado pues tiene jurisdicción, y por tal hecho de tener jurisdicción pues se le concede la oportunidad de exploración y explotación de los recursos minerales. Para llevar a cabo esas actividades, los estados pues instalan plataformas de extracción de los minerales. Entonces, también desde una plataforma de la extracción y de la de extraer el mineral, de la explotación del mineral, pues en algún momento también se puede estar contaminando el mar. Y también se menciona otras construcciones en el mar. También la semana pasada pues estuvimos viendo de que también hay islas artificiales y se construyen pues grandes complejos habitacionales, hoteleros, turísticos, y todos los residuos que pueden estar saliendo de ahí pues se están virtiendo en el mar, y eso pues está ocasionando contaminación. Pero también se entiende por vertimiento todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. Bueno, aquí estamos hablando de que ya un buque, digamos que ya no funcione, que ya no lo van a seguir utilizando en el transporte de las mercancías, o transporte de petróleo, transporte de personas, pues pueden decir, bueno, hay que hundirlo en el mar y ahí que se vaya al fondo, y ahí que se deshaga, que se desaparezca, pero es una contaminación. Las aeronaves también, ¿verdad? Pueden ser que las estén echando al mar para que ya no funcionan, puede también ocasionar eso. Y cuando hablamos de las plataformas, cuando ya no se va a extraer mineral, ya no se van a explotar esas áreas, pues lo más práctico, bueno, lo que hagamos es destruyámosla y que se hunda en el mar, o alguna construcción en el mar, bueno, que se vaya al fondo y ahí que se desaparezca y que se deshaga. Pero no es así, sino que está ocasionando contaminación. Y lo peor es que es deliberada, es con conocimiento de causa, de que lo que se está haciendo pues es incorrecto, pero aún así se está llevando a cabo. Veamos qué tipos de vertidos al mar se están enviando. Desechos, desagües de empresas químicas, desagües de depuradoras, también riadas, vertidos de hidrocarburos por accidente en el mar, por buques o plataformas petrolíferas. Vemos acá que en este caso pues se habla de que es accidental, pero el hecho de que sea accidental no significa que no va a causar daño. Por supuesto que va a causar daño, por supuesto que va a ocasionar contaminación. Otros vertidos al mar también es derivado de la rotura de tuberías que están instaladas cerca de la costa, como los oleoductos. También recordemos nosotros que dentro de las libertades que existen en el uso de la plataforma continental o en el uso de la alta mar, pues también está la libertad de poder instalar tuberías o instalar, hacer túneles, pero las tuberías pues muchas veces se utilizan para el transporte de algún mineral, y al momento que esto se rompe o se destruye, o digamos que pues se descompone, ¿verdad? Entonces también se pueden estar virtiendo al mar algunos minerales o digamos petróleo también, que es lo que más que a veces vemos nosotros que causa mayor daño también. Y entonces esos son los tipos de vertidos pues que están llegando al mar y que están causando una contaminación, y sobre todos estos es lo que se quiere evitar
de alguna manera controlar para que no estén causando contaminación en el mar. También se menciona desechos u otras materias. Y acá, pues, también por desechos u otras materias se entienden los materiales y sustancias de cualquier clase, forma u naturaleza. Siempre que sean desechos, pues se pueden entender de materiales, sustancias de cualquier clase, de cualquier forma o de cualquier naturaleza. Y vemos acá tipos de desechos. Vemos acá las redes fantasma. Bueno, vemos ahí que los animalitos que están en el mar, pues causan, pueden quedar atrapados. Y pusimos una foquita ahí que quedó atrapada en una red, y esto pues les causa la muerte, porque en algún momento no les permite poder desplazarse, o se quedan atrapadas. Entonces vemos que es las redes que dejan los barcos pesqueros, están ocasionando a los animales que puedan quedar atrapados y que se pueda causar la muerte. Pero también estas redes, pues de alguna manera también causan problemas a la navegación o a la pesca. También vemos acá el plástico, la utilización de plástico. Recordemos que hay mucho plástico que es de un solo uso. Yo aquí tengo una botella con agüita. Bueno, también hidrátese, porque estamos en un tiempito de mucho calor. Pero cuando son de un solo uso y se descartan, y esas pues de alguna manera, si no se les da el tratamiento correcto, van a llegar a las costas, van a ir al mar, y esto va a causar pues también contaminación. También se hace una campaña, ¿verdad?, para que se use, pues, que haya plástico, pues que sea reusable. Miren, aquí está mi vasito, sea reusable, para que no estemos, disminuyamos. Nosotros podemos apoyar en disminuir el uso del plástico. Y también acá tenemos los noodles. Bueno, estas son como bolitas de plástico, ¿verdad? Y pues que van a aparentar para los peces, por ejemplo, van a confundirse creyendo que es alimento, y en realidad pues son desechos del plástico, y esto es lo único que van a ocasionar es la muerte de muchas especies que están en el mar. Veamos las prohibiciones. Se prohíbe la evacuación de ciertas sustancias de las cuales se sabe que son especialmente perjudiciales, e incluye disposiciones concretas sobre el vertimiento de algunas otras materias que pueden suponer un riesgo para el medio marino y para la salud humana, según aquí el anexo 1. Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante. Y el ámbito de aplicación del convenio, y que posteriormente también el protocolo de Londres, pues son todas las aguas marinas, excluyendo las aguas interiores de un estado. Vimos ahí en una imagen, la clase pasada, de que hay una línea base que pone límite cuáles son las aguas interiores del estado
y en donde pues entonces ya se considera el mar hacia adelante. El ámbito de aplicación de esta convención no incluye las aguas interiores de un estado, sino que a partir de la línea base, a partir de ahí se va a tener el ámbito de aplicación. Se va a considerar, después de la línea base, pues ya se van a considerar aguas marinas. Recordemos que ahí hay unas distancias, ¿verdad? 12 millas náuticas, 24 millas náuticas, hasta 200 millas náuticas y llegar hasta lo que es la alta mar. Pero a partir de la línea base, ahí ya se va a empezar a considerar el ámbito de aplicación del presente convenio y protocolo. Bueno, acá son este es anexo pues del convenio de protocolo, del convenio de Londres. Vamos a ver más adelante los anexos ya del protocolo. Acá igual anexo 2 y tenemos también el anexo número 3. Bueno, como le indicaba, vamos a conocer un poco acerca del protocolo de Londres de 1996. Antes de pasar a compartir el protocolo, pues de igual manera yo quiero compartirles acá que podamos tener una idea mediante un video cuáles son esos vertimientos que se están echando al mar. Consecuencias que pueden traer no solamente para el medio marino, sino que también para la salud humana. Energy Broker. ¿Sabías que los vertimientos o eliminación de desechos, así como el abandono de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones y otros objetos, como los afectados de pesca, son considerados como contaminación en cuerpos de agua? La Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas busca prevenir e impedir toda evacuación o introducción a zonas marinas deliberada o accidentalmente de desechos o materiales provenientes de buques, aeronaves, plataformas y otras construcciones que puedan ser un peligro para la salud humana, recursos biológicos y la vida marina. Por reglamento oficial, las compañías deben de contar con un seguro para garantizar que en caso de una liberación accidental de sustancias peligrosas al medio ambiente, cuentan con los recursos suficientes para hacerse cargo de la limpieza, cierre y cuidado de sus instalaciones, previo a su clausura, y para el manejo de reclamaciones de terceros por lesiones corporales, daños a la propiedad y limpieza. Los derrames de combustible o materiales peligrosos, sedimentos descargados en terrenos protegidos y otros problemas ambientales pueden ocasionar a la empresa una serie de problemas como retrasos, multas y sanciones, cierres de proyectos, incluso daños corporales a terceros o daños a propiedades. Si bien la cobertura de responsabilidad civil general ampara los daños que se puedan ocasionar a terceras personas, para atender los eventos súbitos e imprevistos que provocan daños al ambiente, estos deben de estar amparados por una cobertura específica de contaminación.
Por ello, Energy Broker podemos asesorar y brindar seguridad a las empresas, porque somos expertos en seguros de responsabilidad ambiental y conocemos la normatividad mexicana aplicable. La contaminación del mar es una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la vida en la Tierra. Así, la principal fuente de oxígeno es el fitoplancton marino, el cual se ve drásticamente afectado por la contaminación. Además, en los mares habitan numerosas especies cuya vida se ve directamente comprometida por la acción de diversos contaminantes. Por otra parte, los mares son fuentes de alimentos para el ser humano, los cuales disminuyen o pierden calidad por la contaminación. La contaminación del mar es causada por contaminantes como plásticos, agroquímicos, fertilizantes, pesticidas y aguas hervidas urbanas e industriales. Igualmente, son contaminantes el petróleo y sus derivados, desechos de la navegación marítima, lluvia ácida y otros. La causa fundamental de la contaminación del mar es la actividad antrópica, especialmente las actividades industriales, agrícolas y la generación de desechos en las ciudades. Todo esto trae como consecuencia fenómenos de eutrofización que agotan el oxígeno disuelto en agua. En este video te explicaremos los contaminantes principales, las causas de la contaminación del mar, sus consecuencias, sus soluciones y los mares más contaminados del mundo. Si necesitas más información, puedes visitar el enlace de la descripción. Principales contaminantes. Plásticos. Los plásticos son el principal contaminante de los mares, encontrándose concentraciones de 5,1 miligramos de polímeros de plástico por metro cuadrado de área marina. Se van degradando por la radiación solar y liberan sustancias tóxicas al agua, como por ejemplo las dioxinas. Agroquímicos. Otro grupo de contaminantes de alto impacto en los mares son los agroquímicos, que incluyen fundamentalmente a los fertilizantes y pesticidas, herbicidas, insecticidas y otros. Estos compuestos provienen de los residuos que arrastra el agua de escorrentía por riego y lluvia desde los campos de cultivo. Detergentes. Estos contaminantes llegan a los mares a través de las aguas hervidas, tanto domésticas como industriales. Los detergentes se emplean para labores de limpieza, gracias a su capacidad de disolver las grasas, y esto los hace contaminantes peligrosos para la vida marina. Aceites y grasas. Llegan al mar mediante las aguas residuales urbanas e industriales no tratadas y bloquean el intercambio gaseoso, disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua, al formar una cubierta superficial. Esto es debido a que son sustancias menos densas que el agua e hidrófobas, no se mezclan con agua y por tanto flotan. Desechos orgánicos. Las heces fecales humanas y animales son los principales desechos orgánicos contaminantes, provenientes de las aguas negras urbanas y de las explotaciones animales. Estos desechos no solo contribuyen a los procesos de eutrofización, sino que también incorporan al agua microorganismos causantes de enfermedades. Petróleo y derivados. El petróleo crudo y sus derivados son contaminantes marinos muy problemáticos por su efecto negativo sobre los ecosistemas y la dificultad para eliminarlo. Este es menos denso que el agua, por lo que forma capas superficiales que afectan la oxigenación del agua, además de adherirse a las plumas de aves marinas y el cuerpo de otros animales. Metales pesados. Uno de los grupos más amplios de contaminantes marinos y al mismo tiempo con mayor impacto por su toxicidad son los metales pesados. Hay más de 50 elementos considerados metales pesados, capaces de llegar al mar desde fuentes diversas. Entre estas, destaca el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, así como de la actividad minera, la metalmecánica y la electrónica. El mercurio, uno de los metales pesados contaminantes más comunes, al igual que el cadmio, el arsénico y el plomo. Causas de la contaminación marítima.
La vía principal de contaminación del mar son los ríos, así como el agua de escorrentía que arrastra todo tipo de desechos. Entre estos desechos destacan las aguas residuales no tratadas urbanas e industriales, así como los residuos agrícolas. Desechos industriales. Las distintas ramas industriales generan una gran diversidad de desechos que, si no son tratados adecuadamente, pueden terminar en el mar. La industria textil y la química son las que generan más efluentes contaminantes, aunque también lo hacen la industria electrónica, la metalmecánica y las termoeléctricas. Lluvia ácida. La emisión de gases de combustión como los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y CO2 contaminan la atmósfera. Luego, estos gases reaccionan con el vapor de agua y forman ácidos como el nítrico, el sulfúrico y el carbónico, que precipitan con la lluvia y llegan al mar acidificando el agua. Residuos agrícolas. En la agricultura moderna se emplean grandes cantidades de compuestos químicos inorgánicos en la forma de fertilizantes y pesticidas. Una gran parte de estos productos son lavados, lixiviación, y terminan arrastrados por las aguas superficiales hasta el mar. Una vez allí, muchos pesticidas ejercen efectos tóxicos directos en los organismos vivos, pero adicionalmente aportan nitratos y fosfatos. Derrames petroleros. Los accidentes que ocurren en plataformas mar adentro y barcos tanqueros provocan derrames petroleros. Luego las corrientes llevan los desechos a la costa impregnando todo de petróleo, afectando a la fauna marina, a la industria pesquera y al turismo. Desechos urbanos. Se estima que alrededor de 6 millones de toneladas de residuos caen al mar arrastrados por los ríos contaminados o directamente por actividades costeras. La mayor parte de estos desechos son plásticos, pero también las aguas residuales acarrean detergentes, aceites, grasas y desechos orgánicos. Navegación marítima. Según algunas estimaciones, el 20% de los desechos que contaminan los mares provienen del tránsito marítimo. Esto incluye la basura arrojada al mar desde cruceros de recreo y pasajeros, flotas de guerra, marina mercante y flotas pesqueras. Consecuencias. Disminución de la biodiversidad. La contaminación del mar es causa directa de la muerte de gran número de organismos marinos, bien sea por intoxicación, por asfixia mecánica u otras. Un ejemplo de esto es la desaparición de los arrecifes coralinos, debido a que los pólipos de coral son muy susceptibles a la contaminación. De igual forma, la contaminación de las costas de los mares por desechos sólidos y por eutrofización provoca el alejamiento o muerte de diversas especies. Eutrofización. Es provocada especialmente por los fertilizantes, pesticidas, detergentes y materia orgánica que aportan cantidades inusuales de nitrógeno y fósforo al agua. Estos compuestos son nutrientes que facilitan el desarrollo excesivo de las poblaciones de fitoplancton, cianobacterias y macroalgas. Al aumentar estas poblaciones, cubren la superficie reduciendo la entrada de luz solar y el intercambio de gases mar. Luego algas y plantas subacuáticas y el oxígeno disuasiva de organismos. Disminución de los alimentos. Los procesos de eutrofización, así como la contaminación de organismos marinos con metales pesados y otras sustancias tóxicas, acarrea la disminución de alimentos. Los cardúmenes de peces disminuyen o se desplazan hacia otras áreas al deteriorarse el ambiente marino. Por otra parte, los animales marinos contaminados como peces, crustáceos y moluscos dejan de ser opción para la alimentación humana. Enfermedades. La contaminación del mar es fuente de enfermedades que van desde problemas cutáneos al bañarse en playas contaminadas hasta graves problemas de intoxicación. Uno de los casos más frecuentes y documentados es la intoxicación por consumo de alimentos marinos contaminados con mercurio. Esto causa la llamada enfermedad de Minamata,
con graves problemas neurológicos, especialmente en niños. Asimismo, se dan casos frecuentes de intoxicación por consumir animales contaminados por toxinas de algas, que proliferan de forma exagerada debido a la eutrofización. Impacto económico. El impacto económico de la contaminación del mar abarca diversas esferas de la economía, ya que afecta a la industria alimentaria, pero también al turismo. En este último caso, influye la contaminación de las playas, bien sea por desechos sólidos, sustancias tóxicas o proliferación de algas por eutrofización. Soluciones. Conciencia ciudadana. El primer elemento para solucionar el problema de la contaminación del mar es desarrollar la conciencia ciudadana ante el problema. Esto permite promover cambios individuales en hábitos que impliquen contaminar y generar una masa de presión social para que los gobiernos tomen las medidas necesarias. Cambio de hábitos de consumo y del modelo de desarrollo. El punto anterior es la base para implementar cambios en los hábitos de consumo y en el modelo de desarrollo económico. Si continúan las formas y tasas de consumo actuales, es difícil disminuir la contaminación del mar. Se requiere un modelo de desarrollo sustentable que tome en cuenta el equilibrio ecológico dentro de sus variables. Acuerdos internacionales. Para lograr soluciones globales, es necesario a su vez alcanzar acuerdos internacionales para disminuir la contaminación del mar. Esto tomando en cuenta que los océanos y mares son un sistema interconectado, cuya contaminación no se reduce a un problema nacional. Reducción de desechos. El fin último es reducir la cantidad de desechos sólidos y líquidos que llegan a los mares y los contaminan. Esto implica el reciclaje, reutilización y reducción de desechos, así como el tratamiento de aguas hervidas y el manejo de residuos en la industria naviera. Existen sistemas que permiten capturar y retirar los desechos en los ríos, impidiendo su llegada al mar, además de recuperar los ecosistemas de agua dulce. Descontaminación. En aquellos casos donde hay contaminación, es necesario implementar medidas para remediar, implementar soluciones tecnológicas para descontaminar los ambientes marinos. Esto va desde simples jornadas de limpieza de playas hasta alternativas tecnológicamente más complejas para el manejo de derrames petroleros o de plásticos en los mares. Principales mares contaminados del mundo. Islas de basura. Se encuentran en los giros oceánicos, áreas centrales de los circuitos de corrientes oceánicas, y la basura está formada principalmente por fragmentos de plásticos degradados. Se han detectado 6 islas de basura, 2 en el Atlántico, en el Pacífico, 1 en el Índico, así como en el Mediterráneo y el Caribe. Mar Mediterráneo. Al tratarse de un mar interior, cuenca semicerrada y altamente poblada, el impacto de la contaminación es muy relevante. La cantidad de contaminantes que recibe el mar Mediterráneo, especialmente por su vertiente europea, es enorme, dada la concentración industrial y urbana. Según algunas estimaciones, cada año se vierten más de 600.000 toneladas de desagües, incluyendo aceites minerales, desechos de medicamentos, mercurio, plomo y fosfato. Además, hay una isla de basura cerca de la isla de Elba, de unos 900 kilómetros cuadrados y alrededor de 3.500.000 toneladas de plástico. Mar Báltico. Es un mar interior abierto al Mar del Norte, sometido a una gran contaminación cuya cuenca está rodeada por 10 estados del norte de Europa. La gran cantidad de contaminantes agrícolas genera anualmente una proliferación de algas que cubre 377.000 kilómetros cuadrados. Zona del Golfo de México. Una extensa área del Golfo de México es una zona muerta debido a la escasez de oxígeno disuelto en el agua. Esto es causado por el fenómeno de eutrofización, consecuencia de la gran cantidad de residuos de agroquímicos arrastrados al Golfo por el río Mississippi. Mar Caribe. La gran cantidad de desechos sólidos y líquidos que se arrojan al mar desde sus costas genera focos importantes de contaminación. Así,
Hay una isla de basura entre la península de Yucatán y la isla de Cuba con alrededor de 25.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado, así como otra menos densa ubicada en torno a la isla de Jamaica. Hemos visto los principales contaminantes, pero también lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, lo de tener esa conciencia ambiental que va a permitir que nosotros seamos generadores también de esos desechos. Y el riesgo también, no solamente para el medio marino, sino que a las personas también vemos ahí que hay enfermedades que pueden causar la muerte a las personas por consumir productos del mar que estén contaminados. Vamos a pasar ya a darle un vistazo, digo yo siempre, acá al protocolo de Londres. Y le mencionaba que en el artículo número 23 de este protocolo, la relación entre el protocolo y el convenio, artículo 23, aquí estamos ya en el protocolo de Londres. Este protocolo, convenio. Entonces, será a partir de lo que establezca en este protocolo, lo que se empieza a tomar en cuenta a partir ya del año 2006. Bueno, aquí se recuerdan que este corresponde al año 1996, pero entró en vigencia ya en el año 2006. Por eso se menciona protocolo de 1996, relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972. Y acá menciona, tomando nota a este respecto de los resultados obtenidos en el marco del convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972, y especialmente de la evolución hacia planteamientos basados en la precaución y la prevención, y tomando nota además de la contribución a este respecto de los instrumentos complementarios regionales y nacionales cuya finalidad es proteger el medio marino y que tienen en cuenta las circunstancias y necesidades específicas de esas regiones y estados, y reafirmando el valor de un planteamiento mundial de estas cuestiones y en particular la importancia de que las partes contratantes sigan cooperando y colaborando para implantar el convenio y el protocolo, reconociendo que puede resultar deseable adoptar en el ámbito nacional o regional medidas para prevenir y eliminar la contaminación del medio marino causado por el vertimiento en el mar, más rigurosas que las que se prevé en los convenios internacionales o en acuerdos de otro tipo de ámbito mundial. Teniendo en cuenta los acuerdos y medidas internacionales pertinentes, especialmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que también ya lo hemos visto anteriormente, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21, reconociendo también los intereses de los estados en desarrollo y en particular de los pequeños estados insulares en desarrollo y los medios de que disponen, convencidas de que pueden y deben tomarse sin demora nuevas medidas internacionales para prevenir, reducir y cuando sea factible, eliminar la contaminación del mar causada por vertimiento con el fin de proteger y preservar el medio marino
y de organizar las actividades humanas de modo que el ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales y las generaciones futuras. Aquí en el artículo número 1 vamos a encontrar definiciones. Por convenio se entiende el convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias del año 1972, pero ya enmendado. Por organización se entiende la Organización Marítima Internacional. Y por secretario general, pues se entiende el secretario general de la organización, es decir, de la organización marítima, ¿verdad? Y por vertimiento se entiende, aquí tenemos 4 acepciones, 4 numerales. El 1, toda evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias que vengan desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. 2, todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. 3, todo almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. Y también todo abandono o derribo in situ, o sea, en el lugar donde estén, de plataformas u otras construcciones en el mar con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas. O sea, quieren destruirlas, derribarlas, pero que se hundan, ¿verdad? Y no quieren transportar todo aquello que pueda ocasionar contaminación. Ahora, veamos lo que no incluye el vertimiento. La evacuación en el mar de desechos u otras materias resultantes, directa o indirectamente, de las operaciones normales de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar y de su equipo, salvo los desechos u otras materias que se transporten en buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar destinados a la evacuación de tales materias, o se transborden a ellos o que resulten del tratamiento de tales desechos u otras materias en esos buques, aeronaves, plataformas o construcciones. También la colocación de materias para un fin distinto de su mera evacuación, siempre que dicha colocación no sea contraria a los objetivos del presente protocolo. Y no obstante, lo dispuesto en el apartado 4.1.4, el abandono en el mar de materias, por ejemplo, cables, tuberías y dispositivos de navegación marina, colocadas para un fin distinto del de su mera evacuación. Y vemos acá que las disposiciones del presente protocolo no se aplican a la evacuación o al almacenamiento de desechos u otras materias que resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos minerales del mar o que estén relacionados con dichas actividades. Y acá por incineración en el mar se entiende la quema de desechos u otras materias a bordo de un buque, una plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada por destrucción térmica. Bueno, aquí estamos hablando de la incineración en el mar, es decir, quemar, ¿verdad? La incineración en el mar no incluye la incineración de desechos u otras materias a bordo de un buque, una plataforma u otra construcción en el mar, si tales desechos u otras materias se generaron durante la explotación normal de dicho buque, plataforma o construcción en el mar. Y vemos acá 6 que se entiende por buque y aeronave. Se entienden los vehículos que se mueven por el agua o por el aire, de cualquier tipo que sean. Esta expresión incluye los vehículos que se desplazan sobre un colchón de aire y los vehículos flotantes, sean o no autopropulsados. Y por mar se entiende todas las aguas marinas que no sean las aguas interiores de los estados, así como el lecho del mar y el subsuelo de este. Este término no incluye los depósitos en el subsuelo del mar
a los que solo se tiene acceso desde tierra. Y por desechos u otras materias se entienden los materiales y sustancias de cualquier clase, cualquier forma o de cualquier naturaleza. Y también vemos acá que por permiso se entiende el permiso concedido previamente y de conformidad con las medidas pertinentes adoptadas de acuerdo a los artículos 4.1.2 o 8.2. Y contaminación se entiende la introducción de desechos u otras materias en el mar, resultante directa o indirectamente de actividades humanas, que tenga o pueda tener efectos perjudiciales, tales como causar daños a los recursos vivos, lo que mencionaba, que el daño que se causa a los recursos vivos, el daño que se causa a los ecosistemas marinos, por entrañar peligros para la salud del hombre, también entorpecer las actividades marinas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar. Así también, contaminación sería deteriorar la calidad del agua del mar en lo que se refiere a su utilización y menoscabar las posibilidades de esparcimiento. Bueno, recordemos que el agua pues también tiene oxígeno y la contaminación lo que hace pues es también reducir el oxígeno que pueda existir en el agua y por consiguiente la muerte de muchas especies, la biodiversidad, ¿verdad? Y vemos acá en el artículo número 2, las partes contratantes individual y colectivamente protegerán y preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación, pero además otro objetivo es que puedan adoptar medidas eficaces según tengan una capacidad, ya sea científica, sea técnica o económica, que permita prevenir, reducir o de algún modo pues eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de desechos u otras materias. Y acá en el artículo número 3 pues tenemos obligaciones generales. Acá lo que menciona es que al implantar el presente protocolo, las partes contratantes, es decir, los que están obligados por este protocolo, aplicarán un planteamiento preventivo de la protección del medio ambiente contra el vertimiento de desechos u otras. Es decir, que van a de cómo van a prevenir para proteger el medio ambiente contra el vertimiento de esos desechos. También deben adoptar las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino puedan causar daños, aun cuando no haya pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos. Otra obligación es que quien contamina debería, en principio, sufragar los costes de la contaminación. Entonces, acá es como en el derecho civil, ¿verdad? La persona que causa el daño, pues es la que le toca pagar el daño. Y esa es una de las obligaciones generales, que es un planteamiento de que quien contamina, pues debería en principio sufragar los costes de la contaminación. Pero cada parte contratante tratará de fomentar prácticas en virtud de las cuales a aquellos a quienes haya autorizado de realizar actividades de vertimiento o incineración en el mar, sufragarán los costes ocasionados por el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención y control de la contaminación de las actividades autorizadas. Y aquí deben de tener en cuenta el interés público, el interés general, el interés de todas las partes contratantes. Y ahí de esa cuenta, pues que vimos en un video anterior, ¿verdad? Que también, bueno, hay empresas que se dedican también, pues, a prestar garantía, prestar una fianza o prestar un seguro
en caso de que se puedan ocasionar pues algunos accidentes y poder realizar alguna indemnización. Vamos al artículo número 4, vertimiento de desechos u otras materias. Las partes contratantes prohibirán el vertimiento de cualquier desecho u otras materias, con excepción de los que se enumeran en el anexo 1. Bueno, para el vertimiento de desechos u otras materias enumerados en el anexo 1, será necesario un permiso. Las partes contratantes pues adoptarán medidas administrativas o legislativas a fin de garantizar la expedición de los permisos y las condiciones de estos cumplan las disposiciones del anexo número 2, y se prestará particular atención a las posibilidades de evitar el vertimiento en favor de alternativas preferibles desde el punto de vista ambiental. Bueno, veamos acá el artículo número 5, incineración en el mar. Las partes contratantes prohibirán la incineración en el mar de cualquier desecho u otras materias. Y acá también, el artículo 6, las partes contratantes no permitirán la exportación de desechos u otras materias a otros países para su vertimiento o para su incineración en el mar. Es decir, utilizar un tercer país o alguno que no esté dentro del convenio, ¿verdad? Para que él lo haga. Tampoco se permitirá la exportación. Y acá, pues, artículo número 7, vemos que la aplicación menciona que no obstante cualquier otra disposición del presente protocolo, este se referirá a las aguas interiores solamente en la medida prevista en los párrafos 2 y 3. Y vemos acá, cada parte contratante a discreción suya aplicará las disposiciones del presente protocolo o adoptará medidas efectivas de concesión de permisos y de reglamentación para controlar la evacuación deliberada de desechos u otras materias de aguas marinas interiores en los casos en que tal evacuación constituiría vertimiento o incineración en el mar, en el sentido del artículo 1 si se realizara en el mar. Y cada parte contratante debería facilitar a la organización información sobre la legislación y los mecanismos institucionales relativos a la implantación, el cumplimiento y la ejecución en aguas marinas interiores. El artículo 8 menciona algunas excepciones que no se aplicarán los artículos 4.1 y 5 cuando sea necesario salvaguardar la seguridad de la vida humana o de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. Esto es en casos de fuerza mayor debido a las inclemencias del tiempo o en cualquier otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una amenaza real para buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. Si en el último caso, si el vertimiento o la incineración en el mar parece ser el único medio para evitar la amenaza, y si existe toda probabilidad de que los daños resultantes de dicho vertimiento o de dicha incineración en el mar sean menores que los que ocurrirían de otro modo. Bueno, acá está haciendo unas excepciones, pero aquí hablan derivado a las inclemencias del tiempo, es decir, que esté en riesgo de la tripulación, esté en riesgo vidas humanas, y que el vertimiento pues sea únicamente la posibilidad de poder salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. En ese caso pues aquí se indica que es una excepción, pero igual se debe poner en conocimiento de una forma inmediata a la organización hermana. Una parte contratante podrá expedir un permiso como excepción a lo dispuesto en artículos 4.1 y 5 en casos de emergencia. Aquí también habla
Arriba mencionamos inclemencias del tiempo y acá una emergencia que constituye una amenaza inaceptable para la salud del hombre, la seguridad del medio marino y en los que no quepa otra solución factible. Bueno, acá el artículo número 9 pues nos habla de la expedición de permisos y la notificación. Cada parte contratante designará a la autoridad o autoridades competentes para 1. Expedir permisos. 2. Llevar registro de la naturaleza y las cantidades de todos los desechos. 3. Vigilar individualmente en colaboración con otras partes contratantes y con organizaciones internacionales competentes el estado del mar para los fines del presente protocolo. Y número 2, la autoridad o autoridades competentes de una parte contratante expedirán permisos de conformidad con el presente protocolo respecto a los desechos u otras materias destinadas a ser vertidos o según lo previsto en el artículo 8.2, incinerados en el mar. Número 1, que se carguen en su territorio y 2, que se carguen en un buque o aeronave registrado o banderado en su territorio. Pero acá, para expedir los permisos, pues deben de observar todas las prescripciones del artículo 4, así como los criterios, medidas y requisitos adicionales que se consideren pertinentes. Bueno, acá, ¿cómo será la aplicación y la ejecución? Cada parte contratante adoptará las medidas necesarias para la aplicación del presente protocolo a todos los buques y aeronaves registrados o abanderados en su territorio. 2. Buques y aeronaves que carguen en su territorio los desechos u otras materias que están destinados a ser vertidos o incinerados en el mar. Y 3. Buques, aeronaves y plataformas u otras construcciones que a su juicio se dediquen a operaciones de vertimiento o incineración en el mar en las zonas respecto de las cuales tenga derecho a ejercer jurisdicción con arreglo al derecho internacional. Bueno, y acá también se nos indica que cada parte pues debe tomar medidas apropiadas, pero con arreglo al derecho internacional para prevenir y si es necesario también castigar los actos contrarios a las disposiciones del presente protocolo. Y veamos el protocolo. La reunión de las partes contratantes habilitará los procedimientos y mecanismos necesarios para evaluación y fomentar el cumplimiento del presente protocolo. Y artículo número 12, la cooperación regional. Para facilitar el logro de los objetivos del presente protocolo, las partes contratantes que tengan intereses comunes que proteger en el medio marino de una zona geográfica determinada, se esforzarán por fomentar la cooperación regional, incluida la concertación de acuerdos regionales compatibles con el presente protocolo, para la prevención, la reducción y, cuando sea factible, la eliminación de la contaminación causada por el vertimiento o incineración en el mar. Aquí vamos a hablar también de cooperación y de asistencia técnica. Las partes contratantes fomentarán, mediante la colaboración en el seno de la organización y la coordinación con otras organizaciones internacionales competentes, el apoyo, ese va a ser bilateral o multilateral, para la prevención, reducción y, cuando sea posible, hasta la eliminación de la contaminación causada por el vertimento. Pero también tiene que haber capacitación científica y técnica. También se debe brindar pues asesoramiento sobre la aplicación del protocolo. Información tiene que existir para la cooperación técnica. Se debe obtener la información y todas las medidas relacionadas para prevenir, reducir y, cuando sea factible, pues eliminar la contaminación. Aquí también se menciona la obtención de acceso a tecnologías
desde el punto de vista ambiental. Entonces, acá también está dentro de lo que es la cooperación y la asistencia técnica, pues tener un acceso a tecnologías en materia ambiental y también, pues de alguna forma, pues transferencia de tecnología de los países a los países en desarrollo y a los países en transición hacia economías de mercado, en condiciones favorables mutuamente acordadas, incluidas las concesionarias y preferenciales, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, así como las necesidades específicas de los países en desarrollo y de los países en transición hacia economías de mercado. Y aquí se menciona la organización, pues tiene las principales funciones: transmitir las peticiones de cooperación, coordinar las peticiones de asistencia, a reserva de la disponibilidad de recursos adecuados, pues ayudar a los países en desarrollo. El artículo 14 nos habla de investigaciones científicas y técnicas. Las partes contratantes tomarán las medidas adecuadas para promover y facilitar las investigaciones científicas y técnicas sobre la producción, la reducción y, cuando sea factible, la eliminación de la contaminación procedente del vertimiento y de otras fuentes de contaminación del mar que guardan relación con el presente protocolo. Las partes contratantes, para alcanzar los objetivos del presente protocolo, promoverán la disponibilidad de información pertinente para otras partes contratantes que la soliciten, pero eso tiene que versar sobre ¿qué? Sobre las actividades y medidas de carácter científico y técnico, los programas científicos y tecnológicos marinos y sus objetivos, y los impactos observados mediante la vigilancia y la evaluación llevadas a cabo con arreglo al artículo 9.1.3. Y acá venimos ya hablando acerca de la responsabilidad e indemnización, artículo número 15. De conformidad con los principios del derecho internacional relativos a la responsabilidad de los estados por los daños causados al medio ambiente de otros estados o a cualquier otra zona del medio ambiente, las partes contratantes se comprometen a elaborar procedimientos relativos a la responsabilidad por vertimiento o incineración en el mar de desechos u otras materias. Entonces, cada uno de lo que cause daño, pues tiene que buscar una forma de que la responsabilidad que tienen, y si causan daño, pues tienen que también proveer una indemnización. Y artículo número 16, arreglo de controversias. Toda controversia relativa a la interpretación o el artículo del presente protocolo se resolverá en primera instancia. Aquí me indica que primero vamos a hacer una negociación, luego la mediación o conciliación, o por otros medios pacíficos elegidos por la parte en la controversia. Ahora, si no se ha podido encontrar una solución 12 meses después de que una parte contratante haya notificado a otra que existe una controversia entre ellas, la controversia se resolverá a petición de una de las partes en la controversia mediante el procedimiento arbitral que figura en el anexo número 3. Eso le mencionaba yo, que en este protocolo pues también hay 3 anexos, pero el anexo número 3 nos refiere a un procedimiento arbitral que cuando haya una controversia y no se puede llegar a una negociación, una mediación o una conciliación, pues también se va a implementar este otro medio que es el sistema arbitral para poder buscarle solución a la situación. Le mencionaba que el procedimiento pues figura en el anexo 3, a menos que las partes interesadas estén de acuerdo en utilizar uno de los procedimientos enumerados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Las partes en la controversia podrán, así decirlo, sean o no estados partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. En el caso
de que se llegue a un acuerdo para utilizar uno de los procedimientos enumerados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las disposiciones de la parte 15 de dicha convención que están relacionadas con el procedimiento elegido, también se aplicará mutatis mutandis, es decir, sobre los cambios que vayan sucediendo. El periodo de 12 meses a que hace referencia al artículo, o en el apartado 2, se podrá prolongar otros 12 meses por acuerdo de las partes amplias y para que puedan llegar a un acuerdo. Pero no obstante lo dispuesto en el artículo número 2, todo Estado podrá notificar al secretario general en el momento de manifestar su consentimiento en obligarse por el presente protocolo, que cuando sea parte en una controversia sobre la interpretación o la aplicación de los artículos 3.1 o 3.2, se requerirá su consentimiento para poder arreglar las controversias mediante el procedimiento arbitral expuesto en el anexo número 3. Y vemos, vamos a ver más adelante ya el anexo número 3, cómo está ese procedimiento. Es un poquito largo, pero de repente todavía nos da tiempo. Las partes contratantes promoverán los objetivos del presente protocolo en el seno de las organizaciones internacionales competentes, es decir, todos aquellos que estén relacionados con el medio ambiente y con el medio marino. Función de la organización. La organización tendrá a cargo las funciones de secretaría en relación con el presente protocolo. Toda parte contratante del presente protocolo que no sea miembro de la organización hará una contribución apropiada a los gastos que tenga la organización por el cumplimiento de tales funciones. Y ahí vienen las funciones de la secretaría. Bueno, y los anexos, según el artículo número 20, los anexos del presente protocolo, pues también forman parte integrante de este mismo protocolo. Y veamos las enmiendas. Toda parte contratante podrá proponer enmiendas de los artículos del presente protocolo. El texto de una propuesta de enmienda será comunicada por la organización a las partes contratantes por lo menos 6 meses antes de su examen en una reunión de las partes contratantes o en una reunión especial de las partes contratantes. Las enmiendas de los artículos del presente protocolo se adoptarán por una mayoría de 2/3 de los votos de las partes contratantes presentes y votantes que estén representadas en la reunión o reunión especial de las partes contratantes designadas para este propósito. También en lo que es en el tema constitucional, por ejemplo, se habla de así, regularmente es la mitad más 1 y la mayoría calificada pues 2 de 3 partes. Y aquí esto es lo que menciona, ¿verdad? Que las enmiendas pues se van a adoptar por una mayoría de 2/3, es decir, por una mayoría calificada. Y aquí, bueno, enmienda de los anexos. Los anexos dijimos que formaban parte integrante de este protocolo. Toda parte contratante podrá proponer enmiendas de los anexos del protocolo. El texto de una propuesta de enmienda será comunicado por la organización a las partes contratantes por lo menos 6 meses antes de su examen en una reunión de las partes contratantes o en una reunión especial de las partes contratantes. Y aquí vemos las enmiendas de los anexos que no sean al artículo 3, pues estarán basadas en consideraciones científicas o técnicas y podrán tener en cuenta factores jurídicos, sociales y económicos según proceda. Y salvo lo dispuesto en el apartado 7, las enmiendas de los anexos entrarán en vigor por cada parte contratante inmediatamente después de que haya notificado su aceptación a la organización o 100 días después de la fecha de su aprobación en una reunión de las partes contratantes, si esta fecha es posterior, salvo para aquellas partes contratantes que
antes de haber transcurrido los 100 días, hagan una declaración de que por el momento no pueden aceptar la enmienda. Cualquier parte contratante podrá en todo momento sustituir su declaración previa de objeción por una de aceptación. Bueno, acá, bueno, este es el artículo 23, ya habíamos leído de la relación entre el protocolo y el convenio, y menciona que el protocolo, pues, deroga el convenio en lo que respecta a las partes contratantes del presente protocolo, que también son partes en el convenio. El artículo 24, firma, ratificación, aceptación y aprobación. El protocolo estará abierto a la firma de cualquier estado en la sede de la organización desde el 1 de abril del 97 hasta el 31 de marzo de 1998. Y después de ese plazo seguirá abierto a la adhesión de cualquier estado. Los estados podrán constituirse en partes contratantes del presente protocolo mediante firma no sujeta a ratificación, firma sujeta a ratificación o también por adhesión. Y aquí vemos cuando entra en vigor, cuando al menos 26 estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse por el presente protocolo de conformidad con el artículo 24. Y 2, el número de estados a que se refiere el apartado 1.1 incluye al menos 15 partes contratantes del convenio. Para cada estado que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el presente protocolo de conformidad con el artículo 24, después de la fecha a que se hace referencia en el apartado 1, el presente protocolo entrará en vigor el 30º día después de la fecha en que dicho estado haya manifestado su consentimiento. Y acá el periodo de transición. Todo estado que no fuese parte contratante del convenio antes del 31 de diciembre de 1996 y que manifieste su consentimiento en obligarse por el presente protocolo antes de que entre en vigor o en los 5 años siguientes a su entrada en vigor, podrá, en el momento de manifestar su consentimiento, notificar al secretario general que, por razones expuestas en la notificación, no podrá cumplir determinadas disposiciones del presente protocolo, distintas de las indicadas en el apartado 2 durante un periodo de transición que no exceda indicado en el apartado número 4. Bueno, y aquí la libertad o la soberanía que tiene cada uno de los estados contratantes, pues también le da la oportunidad de poderse retirar o poder denunciar. Cualquiera de las partes contratantes puede retirarse del presente protocolo en cualquier momento a la expiración de un plazo de 2 años, a contar de la fecha en que el presente protocolo entre en vigor para dicha parte contratante. Artículo 28. El presente protocolo será depositado en poder del secretario general. Y vamos a ver acá el anexo 1. Él indicaba desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse. Los siguientes desechos u otras materias son aquellos cuyo vertimiento en el mar podrá considerarse teniendo presentes los objetivos y las obligaciones generales del presente protocolo expuestos en los artículos 2 y 3. Y aquí tenemos materiales de dragado, fangos cloacales. Este de fangos cloacales ya en el año 2021, pues ya se descartó de este anexo y ya no es posible considerar su vertimiento en el mar. También se menciona desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado, buques y plataformas y otras construcciones en el mar, materiales geológicos, inorgánicos inertes, materiales orgánicos de origen natural. Y acá el anexo número 2, evaluación de los desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse. Y aquí la aceptación del vertimiento en el mar de determinados casos no eximirá de la obligación, con arreglo del presente anexo, de proseguir los esfuerzos para reducir la necesidad de efectuar tales operaciones. Ahora vamos a ver la fiscalización de la producción de desechos.
La etapa inicial de la evaluación de alternativas al vertimiento deberá incluir, según proceda, una evaluación de los requisitos de los siguientes factores: tipo, cantidad y peligro relativo de los desechos producidos, pormenores del proceso de producción y de las fuentes de desechos en dicho proceso, y viabilidad de cada una de las siguientes técnicas para reducir o evitar la producción de desechos, tales como formulación del proyecto, tecnologías de producción limpia, modificación del proceso, sustitución de insumos y reutilización en ciclo cerrado in situ. Y luego, examen de las oposiciones de gestión de desechos. Al presentar las solicitudes para el vertimiento de desechos u otras materias, se demostrará que se ha prestado la debida atención a la siguiente jerarquía de opciones de gestión de desechos, las cuales suponen un impacto ambiental creciente: reutilización, reciclaje, restricción de los componentes peligrosos, tratamiento para reducir o retirar los componentes peligrosos y evacuación en tierra, en la atmósfera y también, pues acá nos menciona acerca de propiedades químicas, físicas y biológicas. La descripción y caracterización detallada de los desechos es un requisito previo esencial para considerar las alternativas y una base para decidir si pueden verterse los derechos. Bueno, ya casi estamos concluyendo y vamos a ver el anexo número 3, el procedimiento arbitral. Y miren, acá también hay un articulado, porque estamos hablando de que cuando hay controversias, pues se va a someter, en este caso aquí, a un tribunal arbitral, una petición para que pueda buscarle solución a algo que está afectando a un país. Veamos el anexo número 1. Toda petición de una parte contratante a otra parte contratante se constituirá en un tribunal de arbitraje, en adelante llamado el tribunal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del presente protocolo. La petición de arbitraje consistirá en una exposición de la controversia acompañada de los documentos justificativos pertinentes. La parte contratante demandante informará al secretario general de la petición de arbitraje y las disposiciones del presente protocolo respecto de cuya interpretación o aplicación existe, en opinión de esa parte en desacuerdo. El secretario general tramitará esta información a todos los estados contratantes. Y el artículo número 2 nos dice que el tribunal estará constituido por un solo árbitro, si así lo acuerdan los litigantes, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la petición de arbitraje. Ahora veamos qué pasa en caso de fallecimiento, incapacidad o incomparecencia del árbitro. Los litigantes podrán acordar el nombramiento de un sustituto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de tal fallecimiento, incapacidad o incomparecencia. El artículo número 3, cuando no hay acuerdo entre los litigantes para constituir un tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del presente anexo, el tribunal estará constituido por 3 miembros, un árbitro nombrado por cada uno de los litigantes y un tercer árbitro que será nombrado de común acuerdo por los 2 primeros y asumirá la presidencia. Y acá pues dice, si en 30 días siguientes al nombramiento del segundo árbitro no ha sido nombrado el presidente del tribunal, los litigantes, a petición de uno de ellos, presentarán al secretario general un nuevo plazo de 30 días con una lista convenida de personas competentes. Ahí ya mencionan a los 60 días, ¿verdad? Y en caso de fallecimiento, incapacidad y incomparecencia de un árbitro, el litigante que lo nombró designará sustituto en los 30 días siguientes a la fecha de tal fallecimiento, incapacidad o comparecencia. Si dicho litigante no nombra el sustituto, continuará el arbitraje con los árbitros restantes. Y el artículo número 4, el tribunal podrá oír y dirimir de convenciones promovidas directamente por cuestiones que tocan el fondo de la controversia. Bueno, aquí hablamos de la reconvención. ¿Qué es la reconvención? La contrademanda. El artículo número 5, cada uno de los litigantes costeará los gastos de preparación de su causa.
Ahora, la remuneración de los miembros del tribunal y todos los gastos generales del arbitraje correrán por mitades, micha, dicen por ahí, ¿verdad? A cargo de los litigantes. El tribunal llevará cuenta de todos sus gastos y les va a presentar un estado definitivo a los litigantes para que hagan la mitad cada uno y empiecen a pagar dichos gastos. La parte contratante que tenga un interés de índole jurídica que pudiera ser afectado por el laudo podrá, con el consentimiento del tribunal y costeando los gastos, intervenir en el procedimiento de arbitraje previa notificación escrita dirigida a los litigantes que incoarán el procedimiento. La parte que así intervenga tendrá derecho a presentar pruebas, alegatos y argumentos orales sobre los asuntos que hayan dado lugar a su intervención de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 7 del presente anexo, pero no tendrá derecho respecto a la composición del tribunal. Y acá, todo tribunal constituido en virtud de lo dispuesto en el presente anexo establecerá su propio reglamento. Bueno, artículo 8, salvo cuando esté constituido por un solo árbitro, el tribunal tomará las decisiones de orden procesal o las relativas al lugar de sus sesiones y a cualquier cuestión relacionada con la causa que tenga que dirimir por voto mayoritario de sus miembros. No obstante, la ausencia o abstención de uno de los miembros nombrado por un litigante no incapacitará al tribunal para tomar decisiones. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Los litigantes tienen el deber de facilitar las tareas del tribunal, en particular de conformidad con su legislación y utilizando todos los medios que dispongan. Deberán proporcionar al tribunal todos los documentos e información necesarios, permitir que el tribunal entre en sus respectivos territorios para oír a testigos o a expertos y para visitar los lugares que les interesan. Bueno, el hecho de que un litigante no cumpla con lo dispuesto en el párrafo 2 no impedirá que el tribunal decida y dicte el laudo. Bueno, el laudo arbitral es la sentencia, ¿verdad? Y acá el tribunal dictará el laudo en un plazo de 5 meses a partir de la fecha de su constitución, y a menos que considere necesario ampliar ese plazo, pero tal ampliación no excederá de 5 meses. El laudo del tribunal irá acompañado de una exposición de motivos. Será definitivo e inapelable. Ya no hay otro recurso. Y se comunicará al secretario general, quien informará a las partes contratantes. Los litigantes acatarán inmediatamente lo dispuesto en el laudo. Bueno, jovencitos, muchas gracias por su atención y pues hemos dado lectura a todo el protocolo. Muchas gracias y pues les deseo muy buenas tardes. Si aún pues recibirán unos cursos posteriores, pues igualmente les deseo que todo les vaya muy bien y que todo les salga muy bien, que tengan muy buenas tardes.